Para mí la distonía pues es el fin de mi vida. Es una enfermedad que no tiene cura, que no sé lo que me va a pasar mañana. Para mí ha supuesto, y sobre todo para mi familia más cercana, pues algo muy difícil de llevar. Cuando te dan un diagnóstico de un tipo de una enfermedad poco frecuente y poco conocida, te vas a casa con un diagnóstico, no tienes ningún apoyo de ningún tipo. Los médicos deberían ser más sensibles e intentar empatizar. A veces yo digo que es mejor un médico majo en estos sentidos que un médico bueno. La mayoría de los profesionales a mi familia le decían, no, es que tu hijo probablemente no valga ni para vender cupones. De una hija que tenemos, ¿por qué te toca? Un caso entre 50.000, 100.000 personas. ¿Por qué a mí? Tenemos que salir del armario. Muchos de nosotros, sobre todo los adultos, cuando no se nos ve, pues nos cuesta reconocer y decir que tienes una enfermedad. Sobre todo, bueno, pues para que pues, te puedan tocar, ir a un bar y que nadie te mire mal. Hoy en Toma la Palabra hablamos sobre las enfermedades raras. Estamos con Patricia, una navarra que padece distonía multisegmentaria. Eso es lo que aparece en tu último informe médico. ¿Desde cuándo estás conviviendo con esta enfermedad? Empecé con los primeros síntomas en octubre de 2014, con unos dolores normales que podían de cuello, de cervicales. Desde traumatología todo lo achacaban al estrés, a mi profesión como maestra, a la falta de higiene postural, pero yo cada vez sentía más dolores y la sensación de que la cabeza se me caía. Entonces, ante la falta de respuestas y ante la falta de soluciones con diferentes terapias de fisioterapia, decidí ir por mi cuenta a neurología. Y el 18 de mayo de 2015 me confirmaron la enfermedad. Me confirmaron que tenía distonía, pero ha ido evolucionando el nombre. En tu caso se puede decir que el diagnóstico ha sido rápido porque acudiste a otras clínicas, a otros especialistas, pero en el caso de las enfermedades raras se suele tardar incluso hasta 10 años en diagnosticar, ¿no? Eso es cierto, pero en mi caso la primera vez que me vio la neuróloga, que como te comento fui por voluntad propia, en la primera sesión, en la primera consulta con ella, yo ya salí con el diagnóstico. Salí con el diagnóstico de distonía cervical, porque al principio solo me afectaba a nivel del cuello, se me caía la cabeza para la zona izquierda. Entonces yo ya salí con diagnóstico el primer día y para mí fue una alegría al principio tener nombre a lo que me pasaba después de 7 meses con conjeturas y con cosas que no cuadraban en mi cabeza, ¿no? Entonces al principio fue una alegría saber el nombre de mi enfermedad hasta que yo por mi propia cuenta decidí investigar, leer, ver vídeos, meterme en grupos de Facebook y darme cuenta realmente lo que tenía. Ahí empezó el camino duro. Algo que aconsejan los médicos que no se haga. Tener un nombre para mí fue un alivio. Recuerdo que fui con una amiga a la consulta y salimos contentas porque me iban a hacer resonancias, porque enseguida iba a empezar con un tratamiento farmacológico. Entonces salí contenta hasta que al día después empezó la dura batalla, el conocer lo que era. Y al día siguiente le dije, Inma, estoy mirando en internet y esto es horrible. Patri, no mires, Patri, no mires. Tardé menos de mes y medio de solicitar ayuda psiquiátrica y psicológica porque sabía que lo que me venía por delante era duro. No sabía tampoco que iba a ser tan duro como hasta ahora, ¿no? Pensaba que se me iba a quedar focalizado en la zona del cuello y no pensé que iba a dar para tanto. ¿Cómo te está afectando ahora? Pues me afecta a 2 niveles, ¿no? A nivel físico y a nivel psicológico.
A nivel físico, cuando el cuello se me ladea, cuando se me cae para la derecha, es muy duro, porque es que tengo que estar siempre apoyada sobre un sofá, sobre una cama o sujetándome la cabeza, y eso te impide hacer cualquier tipo de actividad, sobre todo pues lo que más me duele, ¿no? No poder atender bien a mis hijas. En la primera fase, en ese sentido, fue muy duro porque mi niña pequeña tenía un poquito más de 1 año. Y después, conforme se me ha ido expandiendo la enfermedad, pues bueno, se me ha ido a los ojos, entonces pues cuando no me hace efecto el Botox, pues tengo muchos picores de ojos, se me cierra la vista, tienes el miedo de cuándo se te va a cerrar los ojos y no los vas a poder abrir, si va a ser pasando un paso de cebra, no lo sabes. Y luego a nivel de la fonación, pues es lo que más me preocupa, ¿no? Porque hay veces que me he quedado sin sonido en mi voz. Y luego, en cuanto a esfuerzo, pues siempre tengo la angustia de que parece que me voy a ahogar en el tema respiratorio, que no es cierto, es una sensación, ¿no? Pero hacer cualquier esfuerzo con esa sensación es dolorosa y difícil. Y a nivel psicológico, para mí es lo más duro. Te podría contar 20 estados en los que me encuentro, ¿no? Desasosiego, desconcierto, ansiedad, insomnio, depresión, rechazo social, autorrechazo, estoy irritable, tengo muchísimos trastornos de humor, falta de interés, de motivación. Es muy largo la historia que a nivel psicológico produce o me ha producido a mí esta enfermedad rara. Es una batalla dura, porque además continuamente estáis en distintas consultas médicas intentando que os den información y que os den un tratamiento, ¿no? Pero es que la información no es clara, la información es, no lo sé, Patricia, tal vez, posiblemente, es que la distonía está sin estudiar. Puede ser algo esporádico lo que te está pasando y que no esté afectado, esté relacionado con la distonía. Yo lo que quiero son respuestas contundentes, y no las tengo. ¿Acudes a distintos especialistas, sanidad pública, sanidad privada? De todo. Mi neuróloga de cabecera se encuentra en la Clínica San Miguel. La persona que me pone el tratamiento pertenece a Príncipe de Viana, la Seguridad Social, y por mi cuenta acudo a otra doctora en la Clínica Universitaria. Aparte de otros tratamientos que no son ni farmacológicos ni de Botox, ¿no? Como pueden ser osteopatía, acupuntura, fisioterapia. Lo intento todo, no puedo decir que no lo he intentado, pero lo que me duele en esto es de que nadie me haya dicho: Patricia, vete aquí, vete allá, esto te puede ir bien. Soy yo la que por voluntad propia, cuando empecé con problemas de respiratorios, decidí ir a un neumólogo, un alergólogo, a la oftalmóloga porque se me fruncía el ceño y se me cerraban los ojos. O sea, he sido yo por voluntad propia, ¿no? No he tenido el apoyo médico de decir: Patricia, vete por este camino, vete aquí, te puede ir bien, ¿no? Ahora necesito un logopeda, ¿no? Por los problemas que tengo cuando ando al hablar, etc. Pues ha sido realmente mis compañeros de Gerna los que me han dado nombres de gente buena, especializada, que trabaja con gente que tiene trastornos del habla relacionados con las enfermedades raras. ¿Te has sentido sola en todo este proceso? ¿Y todavía hoy te sigues sintiendo sola? Me siento muy sola médicamente. Y a veces también en cuanto a las relaciones sociales. Hay mucha gente que por tener una enfermedad sola me ha arrinconado, ¿no? Y eso es muy duro. ¿Se han apartado de ti por tener una enfermedad rara? Sí, hay gente de la que no sé nada desde que comuniqué esto, sí. Eso es muy duro. Como te comentaba antes, uno de los síntomas psicológicos ya no es el autorrechazo, sino el rechazo social también. La sociedad da la espalda. Muchísimo. No nos conocen, no saben lo que tenemos, entonces es más fácil apartarse o reírte o pasar por delante e insultarte. Sí la dan, sí. A mí han sido contados casos y no quiero decir que a todas las personas que tengan enfermedades raras le pasan, pero a mí personalmente sí. Ahora también estás viviendo un momento difícil porque te has sometido a unos análisis de genética. Como nos has contado, tienes 2 niñas pequeñas y quieres saber si han heredado tu enfermedad, ¿no? Efectivamente, estoy a
Estoy ya a falta de pocos días de que me den los resultados. En mi familia no hay ningún indicador genético de que alguien de mi pasado reciente o lejano tenga alguna relación con esta enfermedad, y estas pruebas pues me pueden decir a mí si genéticamente me viene la enfermedad por algún motivo, y también si mis hijas tienen la posibilidad de haber heredado alguno de los genes que pueden hacer que deriven desde la infancia mismo o de mayor o no la distonía. Y eso es lo que más me preocupa, más de lo que me pasa a mí realmente. ¿Tienes un marido que te apoya? Muchísimo. Sin él no estaría hoy aquí, por ejemplo. Sin él hace tanto, me cuida tanto, se ocupa tan bien de las niñas, me cuida tanto, me ayuda en todo, me anima. Es lo mejor que tengo con mis hijas. Sí. ¿Tienes suerte? Muchísima. Porque igual hay personas, no sé circunstancias, pero igual hay personas que no tienen esa suerte. Por eso yo tengo el apoyo, aunque te he comentado que he tenido un cierto rechazo, ¿no? También tengo el apoyo de mis padres estupendos que me ayudan un montón con las niñas, de la familia de mi marido, de mis amigas, ¿no? De gente que realmente están ahí y que me dan, pues no me ayudan físicamente, ¿no? Porque esa ayuda física no se puede dar, pero sí moral. ¿Qué tal van los tratamientos, Patricia? Bueno, ¿Hay esperanza para mejorar tu calidad de vida? ¿Hay esperanza? Pues como te decía antes, es una divagación, ¿no? Posiblemente, tal vez, esto puede funcionar, ¿no? Las respuestas son esas. Me está bajando la enfermedad, me ha atacado la zona respiratoria y en la zona de la cavidad oral. Me cuesta muchísimo ante cualquier cosa el hablar, como te comentaba antes, llego a veces incluso a perder el sonido de la voz. ¿Tiene un tope esta enfermedad? No lo saben. Lo que sé es que se puede generalizar, que se me puede expandir a brazos, a piernas, pero no lo conocen, está sin estudiar. Yo es que estoy todo el día pendiente a los síntomas que tengo, ¿no? Por ejemplo, a veces se me duermen las dos manos a la vez, ¿no? Pues ya estás nerviosa, ¿se me estará expandiendo por las manos, por los brazos, o estoy muy torpe manualmente, ¿no? ¿Me estará afectando algo más? Es una constante comedura de cabeza, una agonía, es un sinvivir. Son poco los momentos de evasión, ¿no? Los que tengo. Igual puedo estar en el cine, pero pensando en, oye, ¿qué me va a pasar mañana? Porque yo no pensaba ni que me iba a pasar algo así, ni mucho menos que me iba a abarcar tantas partes del cuerpo. A nivel económico también supone un desembolso importante. Yo no sé si contáis con ayuda de la administración foral. Ningún tipo de ayuda. Quien quiera ir a algún tipo de terapia, quien quiera ir por su cuenta a la clínica universitaria, quien quiera ir a acupuntura, fisioterapia, quien quiera ir hasta Granada, quien quiera a probar otros médicos. Es decir, yo todo lo que he hecho ha sido desembolsando una parte importante de la economía familiar. Sí. ¿Qué es para ti la distonía? Para mí la distonía, pues es el fin de mi vida. Ha supuesto no terminar con ganas de vivir, pero me ha cambiado la vida totalmente. Para mí ya es una enfermedad que no tiene cura, que no sé lo que me va a pasar mañana. Para mí ha supuesto, y sobre todo para mi familia más cercana, pues algo muy difícil de llevar. Patricia, hay que luchar, ¿eh? Ya lo sé, pero es muy difícil. La gente me lo dice, Patri, lucha, fuerza. Pero es que a veces las fuerzas flaquean. Yo lo intento, de verdad. Mucho ánimo. Gracias. Esther, hoy estamos hablando de las enfermedades raras, estamos escuchando y vamos a escuchar más testimonios de personas que sufren una enfermedad rara, pero ¿cuándo se puede hablar de enfermedad rara?
Pues una enfermedad rara, por definición, es una enfermedad poco prevalente, es decir, que hay muy pocos casos. Hay distintas definiciones en función del país o de la zona, pero en Europa se entiende una enfermedad rara aquella que afecta a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Y generalmente, aunque esto no siempre en el concepto está incluido, pero son enfermedades crónicas, deshabilitantes, graves, bueno, pues eso, con una serie de problemáticas muy serias. ¿Y en la mayoría de los casos no hay tratamiento? Se están empezando a hacer investigaciones muy interesantes, pero no tienen un caso. Sí que tienen algún tipo de tratamiento paliativo que les ayuda un poco en el día a día, pero no curativas, generalmente. Se ha creado un registro en Navarra, eres técnico de ese registro. ¿Hay dificultades a la hora de poner datos? Pues sí, es complicado. El registro nace en julio de 2013, es cuando empezamos a andar, y sí que tenemos mucha información a nivel sanitario y muchas bases de datos, pero claro, la información suele venir codificada y los códigos suelen ser específicos de enfermedades más prevalentes, más comunes, por así decir. Entonces estas enfermedades, digamos, que se quedan a veces un poco escondidas, tapadas. Por eso la importancia de un registro que pueda aglutinar toda la información disponible, que pueda buscar todos los casos para poder tener datos certeros de la magnitud del problema de que estamos hablando. Porque aunque se da lo que se dice la paradoja de la rareza, que aunque son enfermedades raras afectan a pocas personas, pero se habla de que hay entre 6.000 y 8.000 enfermedades raras distintas. Entonces, claro, todas estas pocas personas de cada una de estas enfermedades hacen un número muy importante. ¿Por qué es necesario ese registro? Bueno, pues yo creo que al final, para poder hacer políticas sanitarias y para poder destinar recursos a una cosa u a otra, lo primero que hay que saber es a qué te estás enfrentando, la magnitud del problema. Y entonces, para tener datos certeros de cuánta gente está afectada pues puede ser por una enfermedad concreta, porque puede surgir un tratamiento para una enfermedad concreta, o pueden ser unas necesidades más globales, entonces necesitas saber cuánta gente tiene esas necesidades, ¿no? Para poder luego valorar y gestionar todo eso. Entonces, para poder tener esa información base es necesario el registro y es necesario tener datos y saber para cuántos, ¿no? ¿Cuántas personas en Navarra más o menos padecen una enfermedad rara? Es muy complicado. Se estima, ¿no? Sí, se estima, hay una estimación así mundial que no se sabe muy bien de dónde se ha sacado, que el 6% de la población en general puede estar afectada por una enfermedad rara. Eso, si llevas ese porcentaje a la población española, se habla de unos 3 millones de personas que pueden estar afectados, y en Navarra eso se traduciría como en 38.000. No tenemos tantos casos en el registro a día de hoy. Entonces, hace falta que los registros tengan más tiempo de trabajo para realmente disponer de datos más certeros para poder saber si ese 6% es real o es una estimación al alza, o se está trabajando no solo en Navarra, sino en toda España y en otros países de Europa este tema de los registros. Pero son bastante jóvenes en general, entonces dar un dato estimativo es complicado. Hablabas que hay mucha dificultad a la hora de trabajar con códigos, pero también es porque igual hay personas que no se les ha diagnosticado esta enfermedad por ser rara. Hay estudios que dicen que entre 5 y 10 años pueden llegar a tardar en darles un diagnóstico desde que comienzan los síntomas en algunas enfermedades. Date cuenta que son enfermedades que se ven pocos casos, entonces no es cuando una persona empieza con según qué síntomas, no es lo primero que le viene al facultativo a la cabeza. Tiene que haber una serie de pruebas detrás, aunque bueno, de este montón de enfermedades raras distintas, muchas son genéticas, y entonces, bueno, cuando ya hay una sospecha de algo genético, no para todas hay pruebas genéticas fáciles de identificar, pero bueno, si ya es alguna de esas es más fácil, pero para otras es más complicado. Entonces, el tema de hecho creo que ha nacido una asociación de sin diagnóstico, que se sospecha que tienen una enfermedad rara, pero todavía no se sabe ni cuál. Y eso es otra problemática añadida, porque claro, por lo menos si tienes un diagnóstico, te puedes presentar en según qué sitios diciendo, mira, tengo esto, ¿no? Y buscando pues una solución, una ayuda o un algo, pero si ni siquiera sabes que tienes, pues la dificultad es añadida. Tiene que ser una locura tanto a nivel sanitario como a otros niveles, de laboral, de ayudas sociales. Si afecta a un niño a nivel educativo, o sea, presentarte sin un diagnóstico en cualquier lado, pero estando mal, es muy difícil. Para este tipo de cosas las asociaciones son muy importantes, tanto a nivel regional, que está la asociación GERNA, que aglutina todas las enfermedades raras, no es una enfermedad concreta. A nivel estatal lleva más años funcionando FEDER, que es la Federación Española de Enfermedades Raras, y entonces es la forma también de unir esfuerzos, aunque sean enfermedades distintas, pero tienen una problemática común, que es con lo que tienen que hacer fuerza.
Yolanda, eres la presidenta de GERNA, la asociación que vela por las familias y por los afectados por una enfermedad poco frecuente, una enfermedad rara. ¿Por qué nace esta asociación? ¿Con qué necesidades os encontráis en el día a día? Bueno, una de las principales necesidades era el recibir apoyo, ya que cuando te dan un diagnóstico de un tipo de una enfermedad poco frecuente y poco conocida, te vas a casa con un diagnóstico, no tienes ningún apoyo de ningún tipo. Entonces, en el tema de la asociación, ahí lo que tenemos es mucha información que hemos ido acumulando cada familia, pues por ir buscando esa información y recorrerte muchos kilómetros, muchos especialistas y al final, bueno, pues poder aportar a los nuevos diagnosticados o en vía de diagnóstico, poderles aportar toda esa información que vamos teniendo cada familia. En todos los casos no hay un tratamiento, no se sabe cómo va a evolucionar la enfermedad. Esa es una de las características comunes que tenemos todo, porque aunque sean enfermedades diferentes sí que nos unen muchas cosas. Una de ellas es eso, que ninguna de las enfermedades tiene un tratamiento. La mayor parte de ellas hay un porcentaje que es genético, que suelen ser degenerativas. Tú eres madre de un niño que padece una enfermedad rara, ¿no? Sí, mi hijo hace 3 años le diagnosticaron de una enfermedad a nivel muscular. Ha sido muy agresiva al estar en un periodo de adolescencia. Hasta ahora esa enfermedad solo se había diagnosticado en personas adultas. La edad le ha perjudicado, ha sido muy agresiva y en 3 años, bueno, hace 2 meses empezó a utilizar la silla de ruedas. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 13 años. ¿Y cómo se le explica a un niño de 10 años que padece una enfermedad rara? Bueno, lo difícil a veces parece es explicárselo a él. Es el día a día, pero lo difícil es la familia entera. Nosotros desde GERNA lo que sí hacemos es un poco el apoyo a toda la familia, ya que tengo también 2 hijas más pequeñas, cada uno lo vive de una manera y en un momento distinto. Entonces la mayor dificultad es esa, el vivirlo todos juntos y de la misma manera, esa es la gran dificultad. ¿Cada día es un reto? Sí, porque bueno, ya como estábamos hablando, parece que lo más difícil es la aceptación, pero detrás de la aceptación es el día a día, que cada día es un reto, una dificultad añadida. Un día es un médico, la cantidad de consultas que tienes durante el día, la aceptación en un instituto con los demás compañeros, las tareas. A estos niños, hay niños que están afectados cognitivamente, otros que no, pero los que no están afectados no están al mismo nivel que los demás compañeros, ya que pierden muchas horas de clase, de terapias, de consultas, de pruebas médicas. El cansancio no es el mismo que el niño de su edad, pero académicamente sí que les están valorando igual que los demás compañeros. Cuando vas a tener un bebé es como planear unas vacaciones. Ese viaje a la playa con el que siempre has soñado, por fin lo vas a hacer. Entonces empiezas a comprar guías de las mejores calas del mundo y hacer planes maravillosos. Pasear por la orilla, tumbarte a echar una larga siesta. Es todo tan emocionante. Finalmente llega el gran día. Preparas tus maletas y allá que vas. Varias horas después, la carretera se corta y comienza un sendero lleno de pinos que se adentra en un bosque. Bienvenidos a la montaña. A la montaña. Pero si yo iba al mar. Y aunque te lleva algún tiempo asumirlo, comienzas a pensar que no has llegado a un lugar tan horrible. Simplemente es diferente. Porque si te pasas la vida quejándote de que nunca llegaste a ir a la playa,
puede que nunca tengas la libertad para poder disfrutar de todo lo especial que tiene la montaña. Hola Idoia, Hola. tu hija se llama Julia y padece el síndrome de Silver-Russell. Sí. ¿Qué es esta enfermedad? Pues bueno, es una enfermedad poco frecuente en la que bueno, pues afecta principalmente al peso, al crecimiento, pueden tener asimetría corporal, que no es el caso de Julia, afecta en algunos casos también a su forma de comer, les falta el estímulo del hambre, entonces al final acaban con botón gástrico, como es el caso de Julia. Acaba siendo una condición física, ¿no? Afecta a su desarrollo psicomotor en este momento, al lenguaje, al habla, porque al no comer por la boca ella, pues no desarrolla los músculos, pues eso, la lengua, los dientes, la masticación, y bueno, tiene problemas para articular ciertas letras, pero bueno, es una cotorra y a su manera se le entiende, ¿no? Pero bueno, en líneas generales afecta a eso, ¿no? Al desarrollo y al final acaba en una condición física, ¿no? Son niños muy delgados, muy bajitos. Julia nació hace 3 años. Sí. ¿Cuándo se le diagnostica esta enfermedad poco frecuente? Hemos tenido mucha suerte porque se le diagnosticó más o menos al año y medio del nacimiento. Nosotros empezamos a sospechar, bueno, Julia nació 20 días antes de lo previsto, y bueno, nació casi 1 kilo más pequeñita también de lo que previsto, ¿no? Nos dimos cuenta que tenía un rechazo tremendo al pecho, al biberón, todo, o sea, vomitaba todo, entonces ni ganaba peso ni crecía, ¿no? Entonces siempre todo el mundo te dice, no vaya, no te preocupes, que ya arrancará, ¿no? Esa frase es una frase que la tengo cruzada, porque el ya arrancará, cuando ves que tu hija algo pasa, no empiezas a sospechar que algo pasa. Entonces, bueno, a los 3 meses empezamos, la llevamos a un pediatra privado, empezamos a tener ciertas sospechas y empezamos el ir y venir entre los distintos profesionales, ¿no? Y fue su pediatra quien, por un detalle, ¿no?, que le transmitimos, una hipersudoración que se da en los casos de Julia también, sospechó de que podía tener ese síndrome. Entonces, en genética empezaron a investigar por ahí. Y al año y medio, el 8 de octubre del 2014, nos llamó el genetista diciéndonos que en el cromosoma 7 de Julia pues salía positivo y era un Silver-Russell. Entonces, bueno. ¿Os acordáis de la fecha? Yo imagino que se os cae el mundo encima, ¿no? Todos los años nos acordamos de la fecha. Todos los años nos acordamos de la fecha porque nos costó mucho pelearnos ese diagnóstico. Teníamos el convencimiento de que Julia tenía ese síndrome y era un simple análisis el que podía confirmarlo o no. O sea, entonces teníamos el problema de que en el síndrome de Julia uno de los criterios mayores es la simetría corporal, y ella, al no tenerla, el síndrome quedaba descartado en cuanto a un diagnóstico clínico, ¿no?, que se llama. Pero claro, yo persistía en que por favor le harían las pruebas genéticas. Viendo en internet y contactado con otros papás que tenían el mismo síndrome, pues insistimos en que por favor investigarían por ahí, ¿no?, que seguirían esa línea, que descartarían ese síndrome. Es una de las grandes peleas que tuve al principio con ella. Desde el momento en el que os diagnostican la enfermedad de vuestra hija, Sí. comienza todo un camino. Lo primero de afrontar esta situación, ¿no? Vives muchos miedos y vives con mucha incertidumbre. O sea, y una vez que te dicen tiene este síndrome,
Yo recuerdo que salíamos de un ingreso y que cuando me lo dijeron, aparte de llorar, me sentí aliviada, porque es tanto el camino que tenemos que recorrer para llegar a todos los sitios, o sea, que es que te agotas. Entonces no nos da tiempo a aceptar una etapa porque se nos abre otra, ¿no? Entonces, bueno, y luego ya no, yo no diría que es aceptar, ¿no? Aceptas lo que tienes. A mí principalmente me ha costado aceptar lo que no he tenido, ¿no? Pero aceptar lo que tengo, que es mi hija y que es maravillosa, ¿no? No nos ha costado. Me ha costado aceptar el no tener la niña que yo hubiese querido tener, ¿no? Porque a mí, ¿no? Sí, porque a mí. O sea, muchas veces. Porque de una hija que tenemos, porque te toca. Un caso entre las estadísticas, bueno, rondan entre un caso entre 50.000, 100.000 personas. No dices, jo, a nosotros, ¿no? Un embarazo precioso, un embarazo de una niña deseadísima, un embarazo muy controlado, ¿no? ¿Por qué? O sea, pero bueno, pues al final estoy agradecida porque la tengo ahí y podía no estar. ¿Hay más casos en Navarra como el de Julia? No, que conozcamos, no. Y el resto de casos nacionales, pues conocemos alrededor de 20 casos. No son casos que conozcamos físicamente, pero sí que mantenemos contactos con ciertos padres, ¿no? Sobre todo con los que rondan la edad un poquito de Julia, ¿no? Entonces nos encontramos todos con las mismas dificultades, ¿no? Con las dificultades de alimentación que son duras, ¿no? Con las dificultades del habla, porque muchas veces que es muy difícil comprender lo que te piden cuando tienen dificultad para expresarse, porque a ellos les genera una frustración tremenda, ¿no? Sobre todo ahora que en Julia va tomando mayor conciencia de qué es ella, o sea, de quién es ella, ella va teniendo más conocimiento, ¿no? De que algo pasa, ¿no? Ella sabe perfectamente que lleva el botón gástrico, sabe, entonces ella tiene sus sospechas, ¿no? Y esa frustración a veces no sabe cómo gestionarla, ¿no? Y en líneas generales a todos los padres en estas edades nos estamos pasando por esa etapa, ¿no? De cómo reconduces, cómo explicas, ¿no? A ella. Entonces, bueno, ahora estamos en una etapa sobre todo de intentar que ella entienda que bueno, que va a haber cambios, que bueno, que el mundo es muy grande para ella, ¿no? Desde su punto de vista es muy grande, pero que bueno, pues que hay cosas bonitas por las que tiene que vivir, ¿no? Y que bueno, pues reforzando esa autoestima, intentando reconducir esa frustración. A ella, por ejemplo, el tema de los médicos le afecta en el absentismo en el cole, y a nosotros sí que nos afecta pues que por su situación o su perfil tampoco podemos delegar su cuidado en la familia o en ciertas personas, ¿no? Entonces al final te satura, ¿no? Y bueno, y que has dejado de hacer cosas que antes hacíamos, ¿no? O sea, porque bueno, pues por ella, ¿no? Porque al final vas a las terapias, vas a los médicos, se nos ha olvidado mucho el cuidarnos nosotros, ¿no? Entonces también nosotros estamos ahora en esa etapa también de cuidarte tú para poder seguir cuidando de ella. Tú te olvidas de tu pareja de ti, lo hablo en común porque se te olvida decir muchas veces te quiero, o sea, porque tú vives con tal nivel de ansiedad que no es que hayas dejado de querer al otro, es que acabas tan cansado. ¿Cómo es Julia? ¿Cómo es Julia? Bonita pregunta.
Una niña llena de inquietudes, inquieta, una niña feliz, una niña con mucho genio, que pensamos que es por esa frustración que ella a veces tiene, pero sobre todo es una niña luchadora, una niña que ha luchado mucho y que nos ha enseñado mucho. Está llena eso siempre de entusiasmo, siempre está sonriendo o cantando. Entonces, Julia es una niña feliz. Estamos con María Antonia Ramos, jefa del Servicio de Genética Médica del Complejo Hospitalario de Navarra. ¿Cuáles son las causas de las enfermedades raras? Las enfermedades raras son un conjunto de enfermedades que se califican así por su baja prevalencia. Y las causas, en principio, son también muy diversas y heterogéneas. Lo que ocurre es que en un 80% de los casos, pues entendemos que se deben a un origen genético, en muchos de los casos también hereditario. Y esa es una de las razones por las que de alguna manera pues, se engloben como en grandes grupos. Uno es el genético hereditario y otras que tienen una etiología o una causa un poquito más diversa y en la que también influyen pues, de una forma más llamativa los factores ambientales. ¿Cómo se trabaja desde aquí para ayudar a estas personas? Nosotros somos una consulta, un centro en el que intentamos de alguna manera utilizar nuestras herramientas para ayudar al diagnóstico. De alguna manera eso también va a favorecer conocer si sabemos exactamente cuál es la causa, cuál es el pronóstico de la enfermedad o al menos conocer un poquito mejor el pronóstico. Y luego lo que sí que se intenta es dar una información a la familia con fines de prevención, puesto que eso es una de las áreas más importantes de nuestro campo. La mayor parte de las enfermedades hereditarias y las minoritarias también, pues no tienen un tratamiento curativo, tienen un tratamiento sintomático, paliativo, y lo que nosotros podemos hacer es ayudar a conocer qué personas tienen riesgo de tener esa enfermedad o de transmitirla a sus hijos de tal manera que cada uno tenga una información que pueda utilizar de acuerdo para planificar su vida y planificar su familia. De todas maneras, aunque se les haga un estudio, en ocasiones es difícil encontrar el gen de esa enfermedad rara, ¿no? Efectivamente. Hay muchas enfermedades, obviamente muchos genes descritos hoy en día y todavía hay muchos más por describir. Y dentro de cada gen, pues las alteraciones que modifican el efecto de ese gen a nivel del cuerpo, por así decirlo, pues son muy variables, con lo cual, aunque a veces tenemos un diagnóstico que llamamos clínico, que significa que nos basamos en las manifestaciones o en los síntomas o en los problemas que la persona tiene, no siempre somos capaces de identificar la mutación o la causa específica que produce el problema. Diagnosticamos pues, entre un 50 a un 70% de las causas, no diagnosticamos el 100%, ni mucho menos. Hablabas de los tratamientos que no son curativos, pero que sí palían las consecuencias que sufren estas personas, ¿no? Sí, en realidad, cuando no tenemos un tratamiento curativo, obviamente hay que ir a tratar aquellos síntomas que de alguna manera tienen mayor impacto en la salud de una persona. Dependiendo de cuál sea la enfermedad, pues puede ser una alteración a nivel neurológico, una alteración a nivel endocrino, una alteración a nivel, no sé, de lo que es a nivel también personal o de salud a nivel mental, porque una enfermedad de estas realmente tiene un impacto que también hay que cuidar, no solamente el cuerpo, sino también la mente, que es lo que... Y no nos queda más remedio en este momento, en la mayoría de ellas, en algunas ya se va teniendo algún tratamiento que realmente va dirigido a lo que es la causa específica,
pero hay que tratar los síntomas para que al menos la calidad de vida de esas personas sea lo mejor posible. María Antonia, ¿cómo es tu trabajo aquí? El hablar con las familias, con las personas afectadas por una patología como esta, tiene que ser complicado, ¿no? Sí. Porque a veces ellos dicen, es que nos sentimos solos, nadie nos hace caso. Sí. Realmente lo más difícil y lo que más me repercute a nivel favorable de lo que es la asistencia es el trato con los pacientes, con las familias. Porque sí que es cierto que la mayoría de ellos pues, se hacen muchas preguntas que muchas veces no tenemos respuestas y que efectivamente se encuentran solos porque no encuentran a personas en las que se puedan reflejar y ver un poquito qué va a ser de su niño o de ellos a lo largo del tiempo. Entonces, yo creo que nuestra función es primero pues, acogerlos y entender hacerles saber que entendemos cuál es su problema, cuál es su circunstancia y que estamos en la medida de lo que podemos a su disposición para tratar, ya digo, de que su calidad de vida sea lo mejor posible. Tenemos que informar de las herramientas que tenemos de diagnóstico y de las posibilidades que tenemos reales de conseguir identificar la causa y posibilidades de prevención. Y ese es un camino a veces pues, difícil porque bueno, pues no es fácil aceptar una circunstancia a veces pues, dura a nivel personal y luego que se encuentran efectivamente como solos y muchas veces tratando con distintos especialistas que cada uno vemos desde nuestro punto de vista cuál es la asistencia que necesitan, pero a nivel integral pues igual deberíamos y estamos trabajando en ello. El complejo y el Departamento de Salud está trabajando precisamente en intentar dar una asistencia más global, más integrada de estas personas que por sus características pues, se encuentran casi perdidos en las distintas especialidades a las que van. Hola Íñigo. Hola Paula. Sufres una enfermedad rara o poco frecuente que se llama cataratas congénitas. ¿Naciste con esta enfermedad, Íñigo? Sí, nací con esta enfermedad debido a que mi madre, pues cuando estaba yo en el feto, sufrió una rubiola, los médicos no se percataron de ello y yo nací con esta enfermedad. ¿Ha sido difícil para ti convivir con esta enfermedad? Bueno, pues yo diría que antes más difícil que ahora, ¿no? Yo cuando era crío, pues el hecho de ir al colegio, de que la gente te trataba, pues el ciego, yo decía, yo no soy ciego porque yo veo, ¿no? Pero no, claro, para la gente eras el ciego y encima eras motivo a veces, pues de lo que ahora llaman bullying, que está tan controlado, que antes era algo normal, ¿no? Bueno, y te pegaban y te hacían no sé qué, porque eras el ciego, ¿no? Y van a por el débil. Luego, conforme he ido creciendo, la verdad es que, hombre, pasé una mala época a los 16, 17 años, en la época de la adolescencia, puesto que, bueno, pues lo mismo, vas por la calle, tienes que igual bajar las escaleras más despacio, o fijarte más en las cosas, la gente se te ríe, los de tu edad, ay, no sé qué, no sé cuánto, tal, bueno, esa época también pasó. Pero yo una vez de afiliarme a la ONCE, cuando me afilié a la ONCE allá, cuando tenía 18 años, en el año 92, pues bueno, vi que otros compañeros y compañeras tenían lo mismo que yo y que era lo llevaban con total naturalidad, incluso eran capaces hasta de tener humor, ¿no? con la enfermedad. Entonces al final eso te enseña mucho, ¿no? Yo también es cierto que como la enfermedad me ha venido desde que yo he nacido, ha habido cosas que yo no he podido hacer de nunca y no me ha tentado el hacerlas. Por ejemplo, conducir un coche, hacer puenting, o yo qué sé. ¿Y tu familia lo ha pasado mal? Porque igual les decían, pues es que no sabemos lo que va a pasar en el futuro con vuestro hijo Íñigo. Vamos a ver, sí, efectivamente mi familia lo ha pasado muy mal. ¿Por qué? Porque para empezar, a ver, así como ahora, en esta época, en estos años, existe lo que es la integración escolar, ¿vale?
cosa que antes no eras un problema, pero por el hecho de que no sabían enseñarte. Yo recuerdo cuando yo estudié hace años en primero de GB, ¿vale? Me recuerdo en un colegio público, bueno, pues me tenían todo el día sentado en la mesa y lo único que hacían era conmigo 5 minutos sacarme la profesora a su mesa y leer de la cartilla, 5 minutos, y yo no sabía más. Y cuando luego fui a un colegio de pago, que estuve 6 años, pues se dieron de cuenta cuando estaba en sexto de GB que tenía unas lagunas de cuarto. Y al final, gracias a un profesor que fue precisamente uno de los que creó Gerna, José María Casado, pues recuperé esas lagunas, ¿no? Entonces, ¿el problema cuál es? ¿Por qué mi familia ha sufrido mucho? Pues ha sufrido mucho porque generalmente la mayoría de los profesionales a mi familia le decían, no, es que tu hijo probablemente no valga ni para vender cupones. Y qué casualidad que no, cupones no he vendido, pero no he vendido cupones no por nada, simplemente porque yo he estado durante 17 años vendiendo seguros, tramitando siniestros, manejándome con las herramientas informáticas, dígase correo electrónico, páginas web, ahora mismo WhatsApp, Facebook, Twitter, etcétera, ¿no? Es decir, entonces, claro, la gente te hace una valoración que a veces te tiran por tierra y te dicen, no, es que tu hijo no va a valer, no, igual es mejor, antes de hacer una valoración así, tan a lo bestia, vamos a ir probando y a ver hasta dónde llegamos. Yo conozco gente que padece una enfermedad poco frecuente, o una enfermedad rara, gente muy capaz, y es más, lo peor que se puede hacer con cualquier persona, ya no solo que padezca una enfermedad poco frecuente, sino con cualquier persona discapacitada, lo peor que se puede hacer con ella es dejarla a un lado, es decirle, no, ya te lo hago yo. Íñigo, ¿alguna vez lo has pasado mal o has pensado, ¿y qué me puede pasar si me quedo sin visión? Sin ese 10%. Bueno, pues sí lo he pensado. Y bueno, pues me acostumbraría a vivir sin visión. Vamos a ver. Hoy en día, mira, de hecho, me viene muy bien que me preguntes esto, ¿no? Yo hace 5 meses tuve un accidente, ¿vale? Me caí de un escenario, porque no me gusta cantar, y me caí de un escenario y me rompí el calcáneo. Estuve, bueno, pues primero en silla de ruedas, luego con muletas y tal, y yo ahora ando, precisamente, ahora ya es el momento en el que he decidido, todavía no lo he hecho, pero lo voy a hacer un día de estos, he decidido que me voy a ir a la 11 y voy a comprar un bastón de ciego. Mi enfermedad a mejor no va a ir, es decir, yo, por desgracia, seguiré perdiendo vista, ¿vale? No pasa nada, oye, pues seguiré perdiendo vista, ahora veo y me manejo bien con lo que veo, igual dentro de unos años me hacen falta alguna ayudica más. Yo con Gerna he descubierto pues que yo en el fondo soy un privilegiado por el hecho de tener unas cataratas congénitas, viendo casos como los que veo en Gerna, pues de gente que tiene esclerodermia, de gente que tiene fibromialgia, de gente que tiene síndromes de mogollón de tipos, que están continuamente con brotes, con ingresos, con medicación. Yo digo, yo soy un privilegiado. Paqui, tienes una hija que padece el síndrome del maullido de gato. Sí. Es otra de las enfermedades raras. ¿Cuáles son los síntomas? Pues eso es retraso mental, el llanto lo tienen muy finito porque tienen la laringe muy estrechita, tienen las orejas de implantación baja, los ojos los tienen separados, o sea, a nivel morfológico tienen ciertas características de ver la cara y se le nota que tiene algo raro, valga la redundancia. Y bueno, en el caso de Rocío, por suerte, lo que tiene es eso, el retraso mental. No tiene ninguna afectación a nivel de órganos de su cuerpo, los pies sí que los tiene valgos, que sí que hay muchos casos, el llanto, las manos, por ejemplo, tienen un solo surco, o sea, no tienen la M, son cosas curiosas.
A ver, Rocío nació y fue la primera niña viva que nació con su síndrome en el hospital de Osuna, yo soy de un pueblo de Sevilla. Entonces, cuando ella nació, ni siquiera los médicos que atendieron el parto eran conscientes de si ocurría o no ocurría algo. O sea, ella empezó a llorar y todo lo que pensamos fue qué llanto más fino tiene. A los 2 meses le dio fiebre, me la llevé a urgencias al hospital y un médico que la vio le notó que tenía hipotonía, que es otro de los síntomas de su síndrome, que es que o sea, se queda como el bebé, cuando tú lo coges se queda tieso y ella se quedaba como, se caía. De ahí me dijeron que podía tener 1000 cosas, o sea, me dieron desde tumores en el cerebro hasta un retraso mental leve, o sea, desde cosas muy graves hasta cosas muy leves. Empezaron a hacerle pruebas, en los 4 meses que estuvieron haciéndole pruebas, estuvimos ingresando y saliendo del hospital porque tenía bronquitis o le daba fiebre o cualquier cosa. Y a los 6 meses de edad de ella, me dijeron que tenía el síndrome de maullido de gato. El médico que me lo dijo, o sea, había 2 pediatras conmigo en ese momento, no tenían ni idea de lo que era el síndrome. Rocío, por ejemplo, no habla tampoco. El retraso mental que tiene es bastante importante, pero luego le encanta, por ejemplo, ir al parque, le encanta relacionarse con niños, pero claro, su forma de relacionarse es un poquito especial, porque ella, sobre todo con los más pequeños, ella tiene la necesidad de ir a protegerlo, y su forma de ir a protegerlo es abrazarlo. ¿Qué ocurre? Que no es capaz de controlar su fuerza. Entonces, yo, por ejemplo, al llevarla a un parque, vas en tensión, procurando que si se acerca el niño, que no le apriete, que no le haga, que la madre vea que tú estás pendiente, que no piense que tú estás dejando a los niños ahí de la mano de Dios. No sé, y son situaciones un poco bastante estresantes, ¿no? Bastante interesantes. ¿Y es fácil la integración? ¿La sociedad está preparada o todo lo contrario? ¿Notáis que os están siempre mirando, que tenéis que dar siempre explicaciones? No, es que mi hija... Yo me he encontrado de todo. Y luego también te has encontrado al padre que le dice al niño, vámonos para allá. Ostras, y no piensan que al final sigue siendo una niña. ¿Y que se da cuenta? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que ella, por ejemplo, cuando se da cuenta de que tú le estás diciendo al niño, vámonos, ella lo que intenta es agradarte más. Su forma de intentar agradarte más es esa, de irse para ti, de abrazarte. Entonces, o sea, esa frustración que ella debe de sentir, que yo no lo sé, porque no habla, ni tú la notas que la debe de sentir, pero realmente no sabes hasta qué punto. Y que quiere acercarse, dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué le explico al padre? ¿Qué hago con ella? ¿Qué haces con el niño? No sé, es una situación muy delicada, muy especial, no sabría ni explicártela, ¿eh? Yo como madre la vivo con mucho dolor, de verdad, pero bueno. Paqui, ¿cómo han sido estos 13 años? Duros. ¿Por qué decidiste venir a Pamplona? A ver, porque yo ya tenía antecedentes, ¿vale?, de la tierra, porque conozco familias que tienen tiene Gaisca, que tiene 36, creo que son, tiene el mismo síndrome que Rocío. Es que es increíble cómo está, o sea, es impresionante, se recorre Pamplona, va a todos lados, está en un piso tutelado viviendo a día de hoy, súper autónomo. Entonces ya conocíamos. Luego vine a un curso de enfermedades raras que hacía Gerna, en la universidad. Conocí Gerna, hice el curso y eso fue en agosto y empecé a investigar un poquito lo que había por aquí, porque tenía claro que a Rocío la sacaba del colegio donde estaba. Conocimos el molino, porque Gaisca había estado en el molino, fui a verlo, conocimos ANFAS, conocimos, por ejemplo, ella va a una clínica que es paso a paso aquí en Pamplona, también a todas sus terapias, todos los días tenemos terapia después del colegio. Entonces era otra forma, o sea, allí estaba bien en educación, ¿vale? Pero es que aquí tenía el añadido de que tenía el ocio y el tiempo libre, que era algo que a mí me preocupaba mucho con Rocío, porque allí no lo tenía.
Y bueno, nos vinimos, la valoraron y directamente nos quedamos aquí, o sea, de agosto a octubre, en 2 meses, nos vinimos para acá. Dices que han sido 13 años duros para ti. Una mujer que ha tenido que luchar, que se ha recorrido 1000 kilómetros para que su hija esté mejor atendida. Es lo que hay. Es lo que toca. Con otra hija mayor. Sí, Águeda con 15 años. Pero es que es lo que te toca. Que también ha tenido que comprender lo que le pasa a su hermana, ¿no? Sí. Y que necesita más atención. Pero a una madre también sufre porque no le puede dar toda la atención que requiere la hija mayor. Es un tema que me cuesta mucho tocar, mucho, con respecto a Águeda, porque tú como madre, claro, tú cuando tienes hijos quieres ofrecerle lo mismo a todos. De hecho, que te decía, cuando le dije que nos veníamos a Navarra, ella me decía que si su hermana iba a estar bien, que ella iba a estar bien donde estuviera. Que si veía que... Pero claro, es sacrificar mucho también por parte de un hermano. Eso yo creo que los hermanos de personas con discapacidad lo entenderán perfectamente. Lo que tú tienes que sacrificar como hermano a todos los niveles. Se estima que alrededor del 7% de la población padece una enfermedad rara en Navarra y en el resto del país. Aquí en el CIMA se está investigando, se quiere dar con el origen de algunas de estas enfermedades porque son muchísimas y vamos a hablar de ello con el investigador Christian Smerdouw. ¿Desde hace cuántos años se lleva trabajando en Navarra? Bueno, aquí en Navarra, en la Universidad de Navarra concretamente desde los años 90, se comenzó a trabajar en terapia génica para diferentes enfermedades. En principio comenzamos más enfocados hacia cáncer, pero en los últimos años nos hemos dedicado más a tratar de desarrollar estrategias para terapia génica de enfermedades raras, como las que comentabas tú, ¿no? Porque pensamos que es un problema bastante abandonado, ¿no? A nivel de investigación y de clínica y que requiere nuevas terapias para muchas enfermedades que no tienen cura en la actualidad, ¿no? Hablábamos de la terapia génica, no sé si la podemos definir de una manera sencilla. Vamos a ver, al contrario de otro tipo de terapias más convencionales en las que lo que se hace es dar un fármaco al paciente para que, digamos, produzca un efecto terapéutico, en la terapia génica lo que hacemos es introducir en el paciente genes, o sea, ADN, normalmente, que al introducirse en las células de ese paciente va a producir ese fármaco dentro del propio organismo. Es decir, lo que hacemos es, por ejemplo, una enfermedad genética donde hay un gen alterado, es introducir en las células de ese paciente el mismo gen pero corregido para que ahora pueda hacer la función que está fallando en ese paciente, ¿no? El problema para este tipo de terapia sobre todo es cómo introducir esos genes, ¿no? en las células del paciente y cómo llegar a muchas células en el paciente. Y eso ha sido quizás uno de los baches o de los, digamos, de los obstáculos que ha hecho que la terapia génica haya tardado en arrancar. Lo que se hace para introducir esos genes de forma eficiente es utilizar algo que existe en la naturaleza, que son los virus. Los virus han evolucionado para introducir sus genes en las células. Y lo que hacemos es usar virus que no son patógenos, son virus que no son peligrosos, que no se asuste a nadie, para que esos virus lleven esos genes corregidos a las células de los pacientes. Y eso es lo que parece que está funcionando bastante bien en muchas enfermedades ahora mismo. Es complicado llegar a todas las enfermedades raras porque son miles, sí. Pero sí que muchas de ellas tienen algo en común, ¿no? Y eso es lo que estáis intentando trabajar. Sí. Pero lo interesante es que aunque trabajemos unas poquitas, muchas de estas estrategias que estamos desarrollando van a servir para otras enfermedades similares o otras enfermedades que comparten, digamos, pues el problema de que hay un gen que está mutado, cómo introducir el gen correcto en el paciente, etc. O sea que realmente pensamos que es una inversión muy buena, aunque se trabaje solamente en unas pocas enfermedades, porque va a beneficiar luego a otros pacientes. Por eso habéis puesto en marcha una plataforma. Exactamente. Aquí en el CIMA se ha puesto en marcha Helpify, que es una plataforma de crowdfunding, se llama, que consiste básicamente en intentar recaudar pequeñas aportaciones de personas que estén interesadas en ayudar en estos proyectos.
Y también el objetivo de esta plataforma es dar a conocer historias de estas enfermedades, ¿no? De estos niños que tienen estas enfermedades genéticas desde que son pequeños y también de las familias, que realmente para estas familias es un esfuerzo muy grande, ¿no? Cuando hay un niño con una enfermedad de este tipo, pues requiere mucha atención, mucho cuidado y estas familias realmente son de admirar, ¿no? Por digamos, la labor que hacen con estos pequeños, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es dar a conocer, pero también queremos llegar a curar de alguna forma y para eso necesitamos recursos, ¿no? Todo el mundo debería tener derecho a, digamos, los avances que se dan en la sanidad privada. Yo creo que todo el mundo debería tener derecho a los avances que se den en la sanidad privada o pública, o en cualquier sitio, ¿no? Porque es una pena que si hay algo que realmente puede curar, haya personas que no puedan beneficiarse de esto, ¿no? Berta, eres trabajadora social de la asociación Gerna. Estamos escuchando y conociendo los casos de niños y niñas, también de adultos que padecen una enfermedad rara. ¿A veces lo pasan peor? Pues sí, a veces sí, porque si físicamente se te nota, pues la sociedad está más habitual a verla, entonces, bueno, pues puedes llevar, entre comillas, una vida más normalizada. Cuando no se te ve, tienes que dar explicaciones en el trabajo, porque tienes muchas bajas médicas, porque tienes múltiples de consultas y tienes que salir. No en todos los trabajos esto lo entienden, muchas veces vas al paro. Una vez que estás en el paro no tienes posibilidad de encontrar un nuevo trabajo por esta situación de tu enfermedad. Y también, bueno, a la hora de pedir una incapacidad laboral pasa un poco lo mismo. Hay un baremo en el que muchas veces no se ve la enfermedad, sino el cómo estás en ese momento. Entonces, bueno, ahí hay una legislación un poco pues que no sé, la gente tiene como un vacío legal que no puede ni trabajar, ni puede buscar un trabajo, no le dan una incapacidad laboral, entonces pues mucha de esta gente pues con sus parejas, con sus padres, pues son quienes les mantienen económicamente. Hay situaciones personales muy complicadas dentro de Gerna y que tú conoces por tu trabajo diario como trabajadora social. Pues sí, hay situaciones muy duras. Podemos decir que, bueno, pues eso, hay familias de las cuales es un hijo el afectado, la pareja está separada o divorciada, el marido no es partícipe de esa situación, entonces la mujer pues bueno, tiene unas pensiones mínimas, no puede incorporarse al medio laboral porque su hijo, la enfermedad tiene que estar todo el día con él en casa o si va al colegio tiene tantas llamadas de que le dan ataques epilépticos o otro tipo de enfermedades, entonces tiene que estar todo el rato con el móvil en la mano. Y sí que es duro porque luego hay muchas terapias complementarias, alternativas, medicación, adaptación de la casa, adaptación del coche, que bueno, la seguridad social no lo cubre y son las familias quienes lo tienen que cubrir. Entonces está hablando que las familias se gastan una media entre 600 y 800 euros mensuales extras que otra familia. En el caso de la gente que tiene dinero, puede recurrir a ciertos tratamientos que la Seguridad Social no los financia. Sí, claro. A ver, el dinero es triste, pero es una realidad. Tener una enfermedad rara y tener dinero, pues vas a vivir, entre comillas, mucho mejor, porque vas a poder acceder a pues, una cámara hiperbárica, que el tratamiento son de unos 3.000 a 6.000 euros, que cualquier familia ese coste no se lo puede permitir, y como eso, pues muchos más, obviamente. Cuando a una persona de 15, 20, 30 años se le dice padeces el síndrome de tal, es una enfermedad rara, no se sabe qué es lo que va a pasar en el futuro, no hay un tratamiento, se cae el mundo, ¿no? Pues sí, se cae el mundo, pero tampoco te lo dicen así. Tú llegas a un día a consulta y te dicen que tienes un síndrome, una enfermedad rara. Claro, tú has estado
previamente luchando entre 3 y 5 años en que te dieran un diagnóstico a esa enfermedad, a eso que te pasaba a ti, que ibas al médico de cabecera, que no te hacía caso, que te mandaba a un especialista, no lo encontraban, a otro, y al final después de mucho tiempo te han dicho que tienes lo que sea. Ostras, sales hasta respirando, ostras, qué bien, qué suerte, tengo esto. ¿Qué pasa? Luego llega la segunda parte, llegas a casa, te sientas, miras en internet, lees libros, entonces dices, ostras, lo que me viene encima, ¿qué me va a pasar? Entonces ahí es muy importante pues, el apoyo de tu pareja, de tu marido, de tus padres, y luego bueno, pues también hay que intentar ser más frío y decir, bueno, a mí ahora me pasa esto, vamos a ir poco a poco y viendo. Sí que es verdad que la persona tiene muchas reacciones, ¿no? Lo primero es pues, la negación, la ira, yo no quiero porque a mí ¿qué he hecho para merecer esto? Bueno, pues al final no hemos hecho, no sé, nada, te ha tocado y punto. Como toca la lotería, pues puede tocar una enfermedad rara y ya está. Entonces, bueno, pues la persona tiene que pasar todas estas etapas, todos estos procesos, pero sí que es verdad que poco a poco va aceptando su enfermedad o su situación. También es verdad que muchas de las veces, una vez que la has aceptado, hay un brote, un retroceso, se agrava la enfermedad y tienes un poco que volver a empezar. O sea, que a veces estos sentimientos son cíclicos y cuando parece que lo has aceptado y que estás bien, como que vuelves a empezar. Pero ya tienes algo ganado, que ya, bueno, pues sabes que se puede superar y que, bueno, que ahí estás. En tu caso, también, Berta, te diagnosticaron una enfermedad rara, ¿no? Sí, a mí me la diagnosticaron con 30 años, tengo histiocytosis de células de Langerhans y bueno, pues hay muchas variantes. Sí que es verdad que en mi caso mi médico me recomendó que no leyera y que no mirara, que fuéramos día a día. Le hice caso, creo que soy de las pocas que no miro Google. Y en ese sentido sí que me ayudó, porque yo he ido conociendo mi enfermedad poco a poco, me he ido conociendo a mí y he tenido la suerte que tuve en aquel momento un traumatólogo maravilloso y bueno, ahora tengo una hematóloga que me siguen y yo me siento muy apoyada por los médicos. Pero no todos los usuarios de Gerna pueden decir esto. Bueno, a mí de la noche a la mañana tengo unos dolores horribles que necesito hasta pues, morfina y bueno, lo que me hace es como si fuera una especie de tumor que va creciendo y me rompe el hueso. Hasta ahora a mí se me manifiesta solo en huesos, pero se puede manifestar también en órganos. El tratamiento es pues, de operación, curetaje, radioterapia y quimio, pero esta no tiene cura. Hasta ahora me han salido 7, pero bueno, me pueden salir muchos más o quizás nunca más salir. ¿Y cómo animas al resto de personas de Gerna cuando una también convive con la enfermedad? Bueno, no sé si es animar, pero por lo menos yo creo que empatizo más, porque mucho de lo que a ellos les pasa, a mí me ha pasado o lo he vivido o a veces lo voy a vivir, porque los mismos personas de Gerna que son adultas, que bueno, pues ya me llevan unos años adelantados por la enfermedad, pues ostras, es que me enseñan mucho, pues al final es el hablar, el día a día, pues a mí me duele, a mí no, yo he hecho esto, tranquila, pues a veces una mirada, un gesto, ya sabes lo que te está pasando. A ver, pues tu pareja, tus padres, bueno, les puedes decir que me duele, que estoy mal, pero al final nunca realmente van a empatizar ni van a comprender, o sea, lo sienten, se quieren, pues bueno, que tú estés bien, te quieren comprender, pero la verdad que Gerna en ese sentido, pues en mi caso, ¿no? Esos adultos que ya lo han pasado o que enfermedades distintas pero con síntomas muy parecidos, pues también son ellos los que te ayudan, a veces sin más, un abrazo, una mirada, vete a casa y descansa, pues eso es mucho. Sí, porque hay veces que a los propios padres no se les quiere contar lo que a una le pasa para no preocuparlos, ¿no? Sí, yo siempre digo que yo entiendo a los padres de hijos afectados porque yo me siento adulta afectada, pero siempre digo que también soy hija, ¿no? Y que a mis padres también les duele. ¿Hay que seguir luchando? Sí, por supuesto. Aquí estamos para luchar, para vivir y bueno, y ayudar en todo lo que se pueda y que nos ayuden, o sea que todo el mundo necesita ser ayudado en estas situaciones o en otras, que la vida es muy larga. Y la sociedad, os damos la espalda muchas veces, Berta. Sí, la verdad que sí nos dais muchas veces la espalda. A ver, es miedo a lo desconocido. Bueno, pues el cáncer, ahora todo el mundo sabe que es un cáncer, ¿no? Entonces, bueno, pues todo el mundo está muy a favor, sabe lo que hay, bueno, pues sabe cuál es el tratamiento, bueno.
Pero esto, claro, son de enfermedades tan distintas, tan dispares, son para siempre, son degenerativas, la mayoría de las veces, pues que miedo a lo desconocido, pues es normal que la gente dé la espalda. Entonces, bueno, esto sí que es verdad que es una oportunidad para que la gente vea pues que no somos bichos raros. Sobre todo, bueno, pues para que pues, te puedan tocar, ir a un bar y que nadie te mire mal. ¿Y a los médicos que sean más sensibles a veces? Sí, los médicos deberían ser más sensibles, intentar empatizar. A veces yo digo que es mejor un médico majo en estos sentidos que un médico bueno.